¿sí? No pretendo sustituir una clase de fisiología o de biología celular, pero bueno, que sí tengamos conceptos básicos, clave e importantes. Bien, recordar que el tejido muscular es uno de los 4 fundamentales que hay en el cuerpo, junto con el epitelial, el conectivo y el nervioso. Este tejido muscular lo podemos clasificar en estriado y liso. Esto debido a la forma en que se ven las células vistas al microscopio. El estriado lo podemos encontrar en el corazón, ahí le vamos a llamar miocardio. Ajá. O lo podemos encontrar unido a huesos o unido a cartílagos, ahí le vamos a llamar esquelético. Ese es el estriado. Y el liso lo encontramos formando las paredes de órganos huecos, sobre todo aquellos que transportan alguna sustancia. Encontramos músculo liso en las paredes de venas, arterias, vasos linfáticos, tubo digestivo, que es el ejemplo que aquí pone la imagen, vías aéreas, vías urinarias, vías espermáticas, vías biliares. Ajá, todos esos conductos que transportan algo presentan en sus paredes músculo liso. ¿Sí? Es como que una clasificación general. Aquí les pongo acciones o características de las funciones del músculo en general. El músculo, del tipo que sea, estará constituido por células alargadas, que les puedo llamar fibras musculares, o también les puedo llamar miocitos. ¿Sí? Cuando ocurre un estímulo adecuado, ese miocito puede reducir su tamaño, es decir, se acorta. ¿Ah? Y el órgano que está presentando esas fibras va a presentar movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del músculo esquelético, cuando las fibras se acortan, si el músculo está unido a huesos que están articulados mediante una articulación que así lo permita, entonces el acortamiento de las fibras provocará que la articulación se mueva. En el caso del corazón, por ejemplo, en las paredes hay músculo cardíaco, tiene fibras también, tiene miocitos que se acortan. Eso hace que las paredes del corazón se acorten o se acerquen entre sí. Y con eso se comprime la sangre que hay dentro de las cavidades del corazón y entonces la sangre avanza. Esto va de la mano de esta función que le pongo acá, transporte de sustancias. Ahí en el ejemplo del corazón, pues se transporta la sangre que en él se encuentra. Otro ejemplo es en el tubo digestivo. Tienen fibras también. La capa muscular del tubo digestivo tiene fibras que se acortan y entonces se modifica el tamaño de la pared. Ajá. Se contrae la pared. Si dentro de ese órgano en particular había algo, no sé, quimo o kilo o bolo fecal, según lo que sea, al comprimir esa sustancia, avanza. Ajá, entonces, por eso les pongo aquí la función de transporte de sustancias. El tejido muscular nos permite también tener una postura. Sobre todo lo estoy orientando aquí en esta función al músculo esquelético. Postura, recuerden, es la posición que adoptamos respecto al lugar donde nos encontramos. Eso también es en gran parte gracias al tono muscular. El tono muscular es un grado de contracción permanente de un músculo regulado por el sistema nervioso y que no precisamente genera movimiento. Gracias al tono podemos mantenernos sentados en la silla, o sea, tener la postura de sedente en una silla y no caer como derramados en la silla, porque tenemos algo de tono, tenemos tono en diferentes grupos musculares que nos permiten pues tener esa posición sin derramarnos, como si fuéramos un líquido o una cosa ahí coloide. Este tono muscular, les decía, no necesariamente genera un movimiento, pero está permanentemente controlado por el sistema nervioso. También con cada contracción muscular, con cada acortamiento, la célula va a liberar energía y esa energía se traduce en calor. Por eso se le atribuye una función de regulación térmica.
Y respecto a la función de protección, sobre todo lo oriento a lugares donde las paredes de alguna región presentan músculos. Por ejemplo, en la cavidad abdominopélvica, el abdomen, hay huesos, sí, que funcionan como protectores, las vértebras lumbares, los coxales, el sacro, el coxis, eso ya es en pelvis, pero la mayor parte de la pared es blanda, o sea, no hay músculos. Y entonces ahí cobran gran importancia los músculos como elementos protectores. O sea, la mayor parte de la pared abdominal son músculos con otras membranas y ya van y se unen a los huesos que ahí están cerca. ¿Sí? Otro ejemplo es el tórax. Aunque hay huesos en la parte de atrás, las vértebras torácicas, de atrás hacia adelante las costillas, hasta adelante el esternón, con los cartílagos, aún así, formando las paredes, hay músculos que protegen pues, los órganos que hay dentro. ¿Sí? Incluso en el cráneo, que la mayor parte es hueso, o sea, todas las paredes del cráneo tienen huesos y ya nada más hay orificios por donde van pasando estructuras, aún así, externo al cráneo hay músculos que son protectores. ¿Se entendieron las funciones? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, una pregunta. Dime. ¿Cómo era el tono muscular? ¿Me podría repetir, por favor? Sí, el tono muscular es un grado de contracción permanente de un músculo regulado por el sistema nervioso y no genera movimiento. O sea, es una contracción que no necesita generar movimiento. Ujú. Ya, muchas gracias. De nada. Bien, ahora voy a revisar algunas características de los tres tipos de músculo. Empiezo por el esquelético. Sus fibras son alargadas de manera cilíndrica. Vean, ahí en la imagen, la parte de arriba es un dibujo, la parte de abajo es una foto micrografía. Y ahí podemos ver los cilindros, ¿no? Ahí está. Ahí está un cilindro, ahí está otro. Presentan estas células varios núcleos que aquí nos los muestra el autor. Estos, vean ahí, todos estos son núcleos. En la imagen de abajo estos serían las manchas más oscuras, moradas más oscuras. El hecho que tengan varios núcleos le permite a la fibra la posibilidad de tener hipertrofia. Significa que aumente de tamaño la fibra y con eso aumenta de tamaño el músculo. Ojo, no estoy diciendo que se formen más fibras, o sea, que se multipliquen las fibras, no, estoy diciendo que aumenta de tamaño. Y esto es debido a la presencia de varios núcleos. ¿Por qué? Porque recuerden que en los núcleos se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Entonces, a mayor cantidad de proteínas que pueda producir una célula muscular, mayor tamaño puede tener. Y esta producción de proteínas pues va a responder a la ejecución de movimientos, o sea, a la actividad física, sobre todo si son ejercicios de fuerza, de resistencia, pudiera aumentar de tamaño la fibra muscular. ¿Sí? Lo mismo, cuando alguna región muscular no tiene movimiento, por ejemplo, alguien se fractura un hueso y entonces le ponen un dispositivo que inmoviliza esa región, un yeso o una férula o una fibra, la tiene ahí inmovilizada durante unas semanas. Cuando retiran ese aparato de inmovilización, la zona puede verse de menor tamaño. Incluso la persona manifiesta que lo mueve con dificultad, que siente raro, como un hormigueo. Se ha atrofiado el músculo. Casi siempre, la mayoría de las veces, puede recuperar tanto su función como su tamaño con una adecuada rehabilitación. ¿Sí? Ya si se prolongara muchísimo, pudiera ser irreversible. Entonces pueden hipertrofiarse. Estas células presentan franjas, estas que les llamamos estrías, por eso entra dentro del músculo estriado. La región limitada entre una estría y otra en una fibra muscular se le llama sarcómero. Entonces, estas células tienen sarcómeros. Y en la fotomicrografía de abajo, pues se pueden ver las estrías ahí con las franjas moraditas. Y la zona que está entre una estría y otra es el sarcómero. Ahí, así es como se observaría. Ahora,
Para que se puedan contraer estas fibras, es decir, acortarse, dependen totalmente de un estímulo nervioso. O sea, la célula esta no podría cortarse por sí misma. Como no se puede cortar por sí misma, decimos que no tiene automatismo. ¿Ah? Músculo cardíaco sí tiene automatismo, músculo liso en algunos órganos también tiene automatismo, músculo esquelético no. Y la sustancia que usan las neuronas para estimular a las fibras del músculo esquelético se llama acetilcolina, es un neurotransmisor. ¿Sí? Es una sustancia química que liberan las neuronas para comunicarse y excitar a la fibra muscular. ¿Sí? Ahora, el tipo de estímulo que reciben los músculos es voluntario, o sea, podemos contraer los músculos a voluntad. Ojo, no estoy diciendo de manera consciente. Sí podemos hacerlo de manera consciente, pero no todo el tiempo lo hacemos de esta manera. O sea, la mayor parte del tiempo ejecutamos las acciones sin planearlo. Solo que estemos aprendiendo algo nuevo, no sé, andar en bicicleta o patinar, pues sí, como que nos concentramos mucho en la ejecución de la acción, pero una vez que lo dominamos, ya ni pensamos en ello. O sea, caminamos por la calle y va un pie detrás del otro y no estamos planeando, ¿no? Como sigue el otro pie, flexiona, extiende, no, nada de eso. O sea, lo hacemos así de manera inconsciente, como autómata. Es voluntario entonces, pero no todo el tiempo lo hacemos así, ¿sí? Igual los movimientos ventilatorios que dependen de los músculos del tórax o algunos del cuello, pues no, o sea, ocurren, los hacemos, podemos hacer una inspiración profunda o una expiración más profunda si queremos, pero no todo el tiempo lo estamos haciendo así. Ahora, ¿cómo funciona con estímulos nerviosos? Decimos que la célula es excitable, responde a descargas eléctricas. Y las descargas eléctricas o los estímulos eléctricos son rápidos, por eso les pongo aquí que son de contracción rápida. Ajá. Hay otro tipo de estímulos, los que son regulados por hormonas, que son lentos. Aquí el músculo esquelético no responde a hormonas, me refiero para moverse. Para crecer, pues sí, sabemos que en la pubertad, pues las hormonas influyen en el músculo para aumentar de tamaño, pero me refiero a que no dependen de la hormona para contraerse, para moverse, ¿sí? Entonces son de contracción rápida. ¿Sí quedó? Sí, Gracias. doctora. Sí, doctora. Gracias, avanzo. El músculo cardíaco también tiene fibras cilíndricas, ¿sí? Alargadas, vean, ahí está. Aquí me dibujan otra, aquí me dibujan otra. En la micrografía más o menos se ve también ahí, ¿sí? Solo que estas fibras no presentan tantos núcleos como las esqueléticas. Un núcleo o dos núcleos cuando mucho. ¿Ah? Esto lleva a que sí puede hipertrofiarse, pero no es tan común como en el músculo esquelético. Entonces aquí les pongo, puede haber hipertrofia. Y cuando ocurre hipertrofia en el corazón, a eso le llamamos cardiomegalia. ¿Ah? ¿Cuándo ocurre eso? Pues cuando se le demanda al corazón que trabaje con más fuerza y más frecuencia. Por ejemplo, en una persona que ha tenido hipertensión arterial durante mucho tiempo, sobre todo si no ha estado bien controlada, el corazón se esfuerza por bombear la sangre con más fuerza y con más frecuencia, y eso a lo largo de los años causa que el corazón aumente de tamaño. O en deportistas de alto rendimiento que pues la misma actividad física le demanda al corazón que lata con mayor velocidad y con mayor fuerza para que pueda suministrar de sangre pues al resto del cuerpo. ¿Ah? Si el deportista en cuestión no tiene ninguna otra situación como un daño de válvulas o del sistema de conducción o algo así, pues no hay ningún problema, simplemente aumento de tamaño del corazón. Pero si estuviera acompañado de alguna otra situación, sobre todo malformaciones del corazón, eso pudiera poner en riesgo su vida. ¿Sí? Ahora, las fibras, ¿qué pasó, Jesús? Disculpa, doctora, ¿también se puede atrofiar? Sí, pueden hipertrofiarse o
atrofiarse, ¿sí? Pero eso, bueno, pues sería más por alguna situación en una falla del sistema de conducción, de la inervación o falla en la vascularización, o sea, que no haya una adecuada irrigación del órgano. Para mantenerse funcionando y nutrido, pues depende de la irrigación. Entonces, una falla en esas zonas pudiera. Gracias, doctora. De nada. Ahora, las células del corazón tienen comunicación entre sí, diferente a las del esquelético. Ahí no describí comunicaciones. A estas comunicaciones se les llama discos intercalares. Y eso hace que si esta célula es estimulada, pueda ella mandarle el estímulo a otra célula y así sucesivamente. ¿Ah? Eso por un lado. Por otro lado, las células del corazón ya se han identificado puntos o sea, bien identificados puntos en donde las células inician el estímulo. O sea, imaginen inicia un estímulo. Ella se lo pasa a esta y ella se lo puede pasar a esta. Debido a esas dos situaciones, decimos que en el corazón existe automatismo. O sea, ya que sea que el estímulo le llega por otro lado, ya sea de una neurona, o de una hormona, pero le llega un estímulo, ella lo puede pasar a las células vecinas o que ella misma esté generando el estímulo y lo pase a las células vecinas. Tiene automatismo. Por eso, en personas, por ejemplo, con muerte cerebral, o sea, ya no hay inervación adecuada para los órganos, incluyendo el corazón puede seguir latiendo mientras tenga lo necesario para generar las contracciones. ¿Y qué es lo necesario? Pues lo indispensable para formar energía para cualquier célula, glucosa y oxígeno. Entonces, si esta persona está recibiendo oxígeno, quizá suministrado por un ventilador, por algo ajeno, y la glucosa a través de un suero, o sea, tiene lo necesario el cuerpo, puede generar sus contracciones. Difícil explicar, ¿no? A un familiar de un paciente en esta situación, ¿no? O sea, él solo sabe que su corazón sigue latiendo. Lo único es que el corazón no tiene la capacidad para diferenciar en qué momento ha de latir más rápido o en qué momento lo hará más lento. O sea, no es lo mismo la velocidad con la que se contraen las paredes de nuestro corazón cuando estamos durmiendo, relajados, tranquilos, a la velocidad que adopta cuando corre peligro nuestra vida, ¿no? O sea, no sé, empieza a temblar o hay algo, una situación amenazante, no es lo mismo, pero quien le avisa al corazón qué tan rápido, qué tan lento es el sistema nervioso. Por sí mismo el corazón no tiene manera de enterarse. Entonces ahí pudiera venir, o viene, o es ahí cuando viene la falla cardíaca, porque no puede responder a las necesidades de todo el cuerpo, ¿sí? Para que se contraiga el corazón, responde a estímulos nerviosos o también a estímulos endocrinos, ¿sí? Es decir, la estimulación que le lleve a alguna neurona perteneciente a algún nervio o el estímulo que le lleve una hormona. Cuando digo endocrino me refiero a hormonas. Las células del corazón responden a ambas y es importante tener estas dos formas de regularse porque el estímulo nervioso, como ya había comentado, es un estímulo rápido, funciona mediante electricidad, descargas eléctricas, pero desaparece pronto. Y el estímulo endocrino llega lento al corazón, pero permanece más tiempo. Ahora, el estímulo nervioso o el sistema nervioso regula al sistema endocrino. O sea, quien regula todo realmente es el sistema nervioso. Las sustancias a las que responden los miocitos del corazón pueden ser estas, acetilcolina o noradrenalina, y son sustancias que si son producidas por glándulas se le llama hormona, y si son producidas por el sistema nervioso y liberadas por una neurona, se le llama neurotransmisor. Entonces, de esas tres formas es que puede
latir el corazón, ya sea por el estímulo nervioso, por el estímulo endocrino o con automatismo, o sea, que él mismo genere sus contracciones. De una forma o de otra, pues se logra el equilibrio, respondiendo a las necesidades que cada quien tiene. Y les pongo aquí que es de una contracción moderada, diferente al del músculo esquelético, por lo que les acabo de platicar. O sea, también las hormonas lo regulan y ellas lo hacen de manera lenta comparada con el estímulo nervioso. ¿Sí? Es involuntario. O sea, no podemos nosotros determinar en qué momento hacer taquicardia o bradicardia o prolongar la sístole, la diástole. Eso no lo podemos hacer. Eso lo regula el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias, Sí, doctora. gracias. Respecto al músculo liso, las fibras también son alargadas, pero no son cilíndricas. Se dice que son fusiformes. Quizá no estamos muy adecuados al término. Fusiforme significa en forma de uso. Un uso es una estructura que en el centro es más amplia, así como más gordita, y en los extremos es estrecha, como acá. Vean, ahí está más estrechito, así. Entonces son fusiformes. Presentan cada una un núcleo, como acá se ve. Ahí está un núcleo, aquí hay otro, otro. Eso hace que, pues, no se hipertrofien regularmente los músculos, los órganos que tienen músculo liso. Pudiera haber hipertrofia en algunas zonas, pero pues eso sería como que muy raro y sería patológico totalmente. ¿Sí? Entonces no tienen estrías tampoco, por lo tanto no se diferencian sarcómeros y tienen un núcleo. A veces entre ellas puede haber uniones comunicantes, o sea, comunicación de una fibra con otra, así o así, en algunos puntos muy específicos, por ejemplo, el tubo digestivo, hay zonas donde se describe automatismo. Incluso algunos lo describen como un segundo cerebro, un segundo sistema nervioso. No podemos decir que es sistema nervioso porque no son neuronas, son miocitos. Pero bueno, algunos textos así lo describen y por eso les pongo acá que tienen automatismo en algunos casos y eso es debido a las uniones comunicantes. Este tipo de músculo también responde a estímulos nerviosos y estímulos endocrinos. ¿Sí? Y las sustancias que usan son acetilcolina y noradrenalina, dependiendo, ¿no? Cómo llegan estas sustancias al músculo por vía sanguínea, entonces son hormonas y el estímulo es lento, pero permanece. O le llegan por una terminación de una neurona, entonces son neurotransmisores, y el estímulo es rápido, pero desaparece pronto. Recuerden, lo que se necesita es un equilibrio, que de momento sea rápido, de momento sea lento. Y la contracción, pues es lenta, igual que en el corazón, por el tipo de estímulo. Los tres tipos de músculo tienen una regeneración limitada comparada con los epitelios o con el tejido conectivo. Sin embargo, de los tres, el liso es el que pudiera tener mayor capacidad de regeneración. ¿Sí? Sí, doctora. Gracias. Gracias. Y vean, aquí tengo, me voy a enfocar ya a partir de ahorita en músculo esquelético. Tengo una imagen que me muestra un hueso, aquí va el hueso, me muestra un músculo seccionado, o sea, lo han cortado y me muestra aquí que el músculo está unido al hueso mediante un tendón. ¿Sí? Un tendón es un engrosamiento de tejido conectivo que nos permite unir un músculo con un hueso. Vean, como nos muestra la imagen el autor seccionada, podemos apreciar que el músculo está formado por estas partes. Esto, aquí lo saca, nos lo muestra como agrandado. A estas formaciones les vamos a llamar fascículos. Ahora, los fascículos están constituidas por estas formaciones. Les voy a poner de rosa. Esto. Aquí nos saca una, esta.
y a esa formación le vamos a llamar fibra muscular o miocito. Ajá, entonces, las fibras se agrupan y forman fascículos. Los fascículos se agrupan y forman el músculo esquelético del cual estoy yo hablando. ¿Ah? Ahora, cada uno de esos 3 niveles de organización presenta una cubierta protectora más o menos de tejido conectivo. Vean, la fibra muscular está cubierta con una membrana que no hay que confundir con la membrana celular, también tiene membrana celular. Ahorita estoy hablando de una cubierta de tejido conectivo. A esa cubierta le voy a llamar endomisio. Es como una especie de aislante. Recordemos que son excitables, entonces está muy bien organizado esto para que no exista una hiperexcitación. El fascículo presenta también su cubierta de tejido conectivo. ¿Sí? Ahí se ve todo esto. A esa cubierta le vamos a llamar perimisio. ¿Sí? Y el músculo en su totalidad está cubierto también por una membrana de tejido conectivo. ¿Sí? A esa membrana le vamos a llamar epimisio. ¿Sí? Entonces, el tejido conectivo que cubre a la fibra se llama endomisio, el que cubre al fascículo es perimisio y el que cubre al músculo completo, epimisio o fascia muscular. Fascia muscular. Para algunos son 2 cubiertas, una es el epimisio y otra es la fascia. Yo la voy a tomar como si fuera la misma. Finalmente la función es la misma. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctor. Gracias. Ahora fíjense bien. Habíamos quedado que las fibras del músculo son alargadas. Imaginamos que esa raya, esa línea roja que dibujo, pues es una fibra, pero a la vez entiendo que hay ahí fascículos y es el músculo completo. Bueno, las diversas capas que acabo de platicar de tejido conectivo son más largas que las fibras. Entonces, como que sobra en los extremos. Vean, aquí vendría el tejido conectivo, ahí cubre y ahí sobra. En los 3 niveles, tanto en endomisio, perimisio y epimisio. Y en los extremos de las fibras, esas capas de tejido conectivo se agrupan, o sea, hacen un engrosamiento de tejido conectivo. Acá. Justo esos engrosamientos los usa el músculo para unirse al hueso. Es decir, el tendón, los tendones que tenga un músculo resultan de la agrupación del tejido conectivo que existe en el órgano, tanto a nivel endomisio, perimisio, epimisio. Y es mediante ese tendón que se va a unir al hueso. Cuando la fibra muscular se acorte, es decir, se contraiga, imagínense que esta disminuye su tamaño así, jala del tendón. Y el tendón, si está unido a un hueso que se puede mover, entonces se va a mover el esqueleto. ¿Sí? O sea, lo produce la fibra muscular, pero los tendones son como cuerdas que también vamos traccionando cuando el músculo se mueve. ¿Sí quedó? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Gracias. Una pregunta, entonces, el endomisio, el perimisio y el epimisio, los 3 juntos se conforman y hacen el tendón. Sí, en el borde, donde acaba la fibra, ahí empieza el tendón. Gracias. Sí, de nada. Vean, aquí hay otra imagen, es lo mismo, pero me gusta, por eso la pongo. Y aquí el autor pone las 2 capas, la fascia y el epimisio. Que les digo, yo estoy considerando una sola. Muestra los fascículos y aquí saca un fascículo y entonces se puede ver muy bien su tejido conectivo, su perimisio.
y muestra las fibras. Se supone cada una de estas es una fibra. Aquí viene una fibra. Tiene su tejido conectivo y vemos que el nivel de organización celular, de organización, va más allá. O sea, yo en la diapositiva anterior les expliqué hasta la célula, que es la unidad funcional que se puede considerar vida. Pero ya estudiamos en organización de la materia viva que hay niveles subcelulares, ¿no?, que son indispensables para la adecuada función del músculo. Y es lo que vamos a revisar el día de mañana, aquí, yéndonos ya más a lo, hasta llegar a la molécula, que serían las proteínas. ¿De acuerdo? Pero ya lo vemos mañana para que sea con detalle. Bueno, con detalle, con detenimiento. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora.